Hola queridos hermanos y hermanas, qué bueno nuevamente llegar a cada uno de ustedes en este día con nuestra reflexión diaria en este tiempo de la cuaresma, camino hacia la Pascua. Y vamos recorriendo poco a poco este camino fijo siempre en Jesús y tomados de su mano. Por eso yo los quiero invitar, mis queridos hermanos y hermanas, para que le demos infinitas gracias a Dios por darnos la oportunidad nuevamente de dirigirnos hacia Él. Le damos gracias por todos los dones y por todas las bendiciones que hoy recibimos, porque Dios es bueno y grande es su misericordia para con cada uno de nosotros. Saludo especialmente a todos nuestros hermanos y hermanas que a esta hora del día se van conectando con nosotros, a todos nuestros hermanos y hermanas que siguen estas reflexiones diarias y que sé que van a compartir estas reflexiones con sus propios amigos o familiares. Por eso, qué bueno que compartiéramos estos pequeños mensajes, estos videos, para que así el mensaje pueda llegar a todo el mundo, como ha dicho Jesús en su palabra, que el mensaje debe llegar hasta los confines de la tierra. Así que ojalá que puedas darle compartir a este video. Y hoy, mis queridos hermanos y hermanas, nuestro tema, nuestra reflexión se titula rezar. Sí, rezar. Pero para ello quisiera entonces que tomáramos la palabra divina, la palabra de Dios. Y en esa palabra de Dios vamos a tomar un libro, el libro de Judith, el capítulo 16, versículos 2 y siguientes. Ese es un hermoso cántico que hace precisamente en este libro, porque es un himno a Dios, creador del mundo y protector de su pueblo. Dice este cántico de Judith: alabad a mi Dios con tambores, elevad cantos al Señor con cítaras, ofrecedle los acordes de un salmo de alabanza, ensalzad e invocad su nombre, porque el Señor es un Dios quebrantador de guerras, su nombre es el Señor. Cantaré a mi Dios un cántico nuevo. Señor, tú eres grande y glorioso, admirable en tu fuerza invencible. Que te sirva toda la creación, porque tú lo mandaste y existió. Enviaste tu aliento y la construiste. Nada puede resistir a tu voz. Sacudirán las olas los cimientos de los montes. Las peñas en tu presencia se derretirán como cera, pero tú serás propicio a tus fieles. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como es en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, mis queridos hermanos y hermanas, quisiera entonces en este día que ahondáramos mucho más en nuestra oración, en nuestra reflexión, en nuestra meditación. Hermoso este himno de Judith, cuando nos hablaba precisamente de que es necesario que alabemos a Dios, que elevemos nuestros cánticos al Señor, que le ofrezcamos los acordes del salmo de la alabanza, que invoquemos su nombre, porque Dios es un Dios quebrantador de guerras, su nombre es el Señor. Y por eso cantamos nosotros al Señor, y por eso alabamos y glorificamos siempre su nombre. Y por eso tenemos en nuestros labios esas palabras para dirigirnos precisamente hacia Él como autor y consumador de todo. Qué hermoso es cuando tú y yo podemos elevar esa oración al Señor. Por eso hoy vamos a hablar de esa necesidad. Pero antes
vamos a aclarar algunos términos. Las palabras rezar y orar, pues a veces significan lo mismo. Son sinónimos el uno del otro. Ambos términos poseen el mismo significado: rezar y orar. Porque rezar y orar es la acción de dirigirse oralmente o mentalmente a Dios. Oído, es la acción de dirigirnos oralmente o mentalmente a Dios. Aunque ambas palabras precisamente tienen acepciones distintas. Cuando oramos, nosotros nos dirigimos a Dios con la finalidad de comunicarnos con Él, aceptando precisamente su omnipresencia, su bondad, aceptando su confianza, y al orar se lleva a cabo precisamente ese diálogo que puede materializarse de muchas maneras. Y una de ellas es rezando. Ahí es donde está precisamente como la pequeñísima, como pequeña diferencia. Rezar es la acción de vocalizar exteriormente una oración. Es decir, cuando tú oras en voz alta, eso es rezar. Eso es rezar. Es muy importante, mis queridos hermanos, que nosotros diferenciemos las dos palabras, aunque, como se los dije, todas dos, pues, tienen un significado casi igual, son sinónimos el uno del otro. Cuando tú oras, entonces tú diriges mentalmente, oralmente, a Dios tu oración. Y por lo general, esa oración cuando tú lo haces es para pedir algo, para pedir por alguien, ¿cierto? Por eso nuestra Iglesia Católica durante muchos siglos, durante muchos años, nos ha invitado precisamente a orar, también como a rezar. Cuando yo oro, trato de elevar mi espíritu a Dios. Cuando yo oro, yo trato de elevar mi alma a Dios. Entonces se trata precisamente de buscar a Dios para agradecerle por lo recibido, para pedir su intercesión en alguna situación determinada. Ahora bien, rezar. Rezar es destinar mi oración, digámoslo así, a Dios. Igual, ¿cierto? Es igual. Pero en cuanto que rezar es orar. Y lo más importante es que este rezar uno lo puede hacer en comunidad, lo puede hacer en grupos, lo puede hacer personalmente. De ahí que siempre nosotros inculcamos que oren. Cuando tú oras, entonces tú oras en silencio. Es decir, para ti mismo. Mientras que cuando tú rezas, entonces lo haces en voz alta. ¿Para qué? Para que los demás puedan verdaderamente, escucharte. Entonces existen varias maneras de hacerlo. Por ejemplo, nosotros podemos orar. Estamos hablando de la oración. Nosotros lo podemos hacer mentalmente. Podemos orar mentalmente. Podemos orar en voz alta. Podemos orar mediante cantos con acciones. Lo más común es referir la oración que se hace en silencio y hacia adentro de ti mismo. En cambio, rezar
es siempre orar en voz alta. Eso es muy importante que nosotros lo distingamos, mis queridos hermanos, porque precisamente de ahí es de donde vienen las palabras. Orar, etimológicamente, viene de una palabra latina que significa orare y quiere decir hablar, pedir, rogar por algo. Rezar también viene de una palabra de latín que traduce recitare. Mire que ahí es donde está la diferencia, es decir, es la palabra que quieres decir literalmente, recitar, o sea, hablar, alzar un poquitito la voz para dirigir precisamente la oración a Dios. ¿A qué los quiero invitar? Los quiero invitar entonces con esta reflexión para que también oremos, para que también recemos, para que nosotros encontremos esos espacios que necesitamos para comunicarnos con Dios, para que encontremos también esos espacios de reunirnos con nuestros hermanos en algunos momentos y poder rezar con ellos, orar con ellos. Qué hermoso cuando tú tienes algún momento de tu tiempo y entonces decides comunicarte con ese Dios bueno, con ese Dios poderoso, con ese Dios excelso, con ese Dios que te ha dado todo. Y haces una oración y rezas al Señor. Y puedes ahondar en tu corazón precisamente para colocar ante Dios cada una de esas situaciones o cada una de esas necesidades. La Iglesia siempre nos ha invitado a rezar. El Papa Francisco, incluso desde el principio de su pontificado, allí cuando salió a la plaza pública, lo primero que nos pidió fue: recen por mí. Qué hermoso es cuando oramos por los demás, rezamos por los demás, cuando elevamos nuestra oración mentalmente o ya sea cuando la hacemos vocalizadamente, cuando le rezamos al Señor con cánticos, con himnos, con himnos inspirados, como dice precisamente la palabra divina. Lo importante es que encontremos esos momentos de oración, que encontremos y le demos espacio para nosotros dirigirnos a Dios, para que recemos a Dios. El Señor quiere que cada uno de nosotros entre en comunión con Él. Hemos escuchado varias veces durante estos días de la Santa Cuaresma cómo los evangelios nos han invitado a ello. Cuando tú ores, entra en tu cuarto y reza a tu Padre que ve en lo secreto, y tu Padre te escuchará. Yo los invito entonces, mis queridos hermanos y hermanas, para que hoy puedas encontrar un momento de encuentro con Dios en la oración, rezando, ya sea personalmente, ya sea con tu familia o ya sea comunitariamente. Lo importante es que tú te des cuenta de la necesidad que tienes de dirigirte a Dios. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor te proteja y que el Señor te conceda la paz. Y que la bendición de Dios Todo Bondadoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompañe siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere.